Hoy en Pensar Podcast, que ser emprendedor es una cuestión de innovación o de encontrar una filosofía. Son ambas, porque si tú partes tus días con una filosofía, es mucho más fácil llegar a un emprendimiento. Y cuando llegas a un emprendimiento, es imposible no intentar innovar, porque el mercado allá afuera es durísimo, feroz. Y si no intentas hacer las cosas diferentes, pues te va a comer. Antes de poner nuestro primer peso en juego, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta un verdadero emprendedor, Pablo? No cerrarse. Estar abierto a muchas ideas del negocio que puede existir. Tienes que arrancar con un porqué. Porque a partir de este porqué viene el cómo. ¿Cómo vas a llegar a ese porqué? Y al final el qué. Pero si tienes bien definido eso, puedes crear un modelo de negocio bastante completo y que no únicamente se centre, por ejemplo, en una cafetería. Creo que el tema principal siempre es el tema del dinero. Tienes tal cantidad y te tiene que alcanzar para, en primera, poner tu negocio. Y a veces no alcanza. Y a veces no alcanza. Al menos aquí en Jalapa, cuando hay un local nuevo, una marca nueva, de repente tiene mucho éxito y mucha gente la visita. Claro. Ya la armé, es un exitazo, gran lugar y todo, pero de repente viene una caída terrible. Justamente ese momento difícil, ¿cómo lo sostienes? ¿Cómo logras generar esta marca tuya? Te dediques a lo que te dediques, es muy importante siempre el tema de redes sociales. Ya no lo veo como vacaciones, o sea, realmente lo veo siempre ya como una inversión. Pablo Elías se posiciona como uno de los emprendedores más reconocidos en Jalapa, a través de su cafetería con uno de los conceptos más innovadores, Coffee Out, posicionándose como una marca personal. Nos hablará acerca del emprendimiento, de los retos que tiene una persona emprendedora, de la filosofía y también de las bases que sustentan este negocio. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales y activar la campanita. También coméntanos si quieres escuchar acerca de este u otro tema que se ha parecido. Disfruta Pensar Podcast. Pablo Elías Calles, te posicionas como uno de los grandes emprendedores de Jalapa. Eres muy reconocido a través de esta cafetería con un concepto bastante innovador, un diseño increíble. Tu filosofía, tu estilo fitness, al final de cuentas, propagan una idea muy popular que se ha hecho en las juventudes y en personas no tan jóvenes también. Bienvenido a Pensar Podcast. No, hombre, Sergio, muchas gracias y a todo el equipo. Realmente estoy muy emocionado de aquí platicar, a ver qué podemos desmenuzar de todo esto que hemos ido trabajando y pues un gustazo. Estamos buen Sergio. Verdaderamente contentos, fascinados contigo. Eres una persona que irradia mucha luz y justamente Pensar Podcast se encarga de repartir estos pensamientos propositivos y saludables con el fin de llegar a una audiencia que los adopte, que los haga suyos y que al final de cuentas vayamos generando una sociedad mucho más participativa, mucho más saludable en sus pensamientos y que al final de todo esto exista una sociedad verdaderamente congruente y con grandes filosofías de vida. Justo queremos discurrir en tus pensamientos. Okay, y la pregunta de saque de Pensar Podcast es, ¿qué has pensado en los últimos 3 meses de vida? ¿Qué es eso que te ha revoloteado tu cabeza, que te revolotea, que vaya, no te deja dormir, Pablo? ¿Qué es eso? No, hombre, aquí pues muy fácil, la verdad. Últimamente yo creo que todo este año me he obsesionado bastante pues ustedes lo saben, con el tema de las cafeterías, de descubrir conceptos nuevos, conocer gente. Pero sobre todo me he obsesionado mucho con viajar y descubrir nuevos lugares. O sea, creo que es como mi motivación, mi inspiración diaria. O sea, realmente es algo que ando todo el tiempo checando. ¿Te gusta viajar mucho? Sí, lo disfruto bastante. Y creo que ahorita, bueno, vamos a ir platicando de eso, pero he logrado combinar lo que hago de la cafetería con viajar y con otros proyectos que han ido saliendo y que pues me da mucho gusto porque de cierta forma hemos logrado que todo esté junto, que todo parta de una misma rama y bueno, todo eso surge 100% desde la planificación inicial, ¿no? Que aunque hay muchas cosas que no siempre salen bien, mucho de por medio, pero al final yo creo que la clave es siempre tener en mira eso que uno quiere, o sea, tener buena actitud sobre el camino y pues las cosas se van a ir dando 100%. Ahí es donde dices que hay cosas que no salen bien en la vida y justamente a veces en el día al día, el tráfico, digamos que si nos peleamos con mamá, con papá, con el novio, sí, con la novia, es muy complejo llevarlo, transitar en este tipo de cuestiones que la propia vida nos da.
Y justo una de las experiencias que tienen todas las personas es levantarse y hacer algo en su día a día. ¿Cuál es ese algo que haces tú? Es decir, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo duermes? A ver, ¿qué hace Pablo? A ver si aquí coincidimos en algo, mi buen Sergio. Pero igual, un pensamiento que he tenido desde la universidad es que cuando uno va creciendo, o sea, cuando uno es joven, cuando pues tiene muchos metas, proyectos, creo que es la edad perfecta para que uno pueda, desde un inicio, visualizar cómo quieres que sean tus días, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo estudié finanzas y me acuerdo que cuando estaba en la universidad, mi sueño era trabajar en Ciudad de México, ponerme un traje todos los días, tomar mi café e irme a la oficina. Qué aburrido, ¿no? Sí, sí, o sea, ya ahorita lo veo y digo, ¿cómo pude pensar eso? Claro, claro. Pero la misma vida te va poniendo en situaciones que uno no se espera y llega la pandemia y fue que pues todo se resetea, o sea, todo te lo replanteas. Sí, estuvo muy canijo lo de la pandemia. Totalmente. Yo termino la universidad y viene, ¿y qué sigue? O sea, ¿a dónde vas a trabajar? Ahorita no hay ofertas laborales, ningún banco, ninguna casa de bolsa, nada de eso está cerrado, contratando. Sí. O sea, no se acuerdan, pues estaba todo cerrado. Sí, completamente. Me acuerdo que me dedicaba días y días a mandar solicitudes a GBM, a Bancomer, a Banorte. O sea, estaba todos los días, ¿no? Buscando chamba. Buscando chamba, exactamente. Que lo que según yo era mi sueño. Ok. ¿No? Pero, por casualidades de la vida, termino trabajando en un hospital. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos. Pues mi papá conocía al dueño de un hospital muy famoso por allá en Tezutlán, acá en Jalapa también, y me invitan a trabajar acá, en Jalapa. Apenas iba a abrir el hospital. Y dije, bueno, pues es pandemia, vamos iniciando, salgo de la carrera, todavía ni me graduaba, pues órale, le entro. Va. Pero resulta que la tarea que me habían puesto era más en tema publicitario, ¿no? En tema de promoción, de propaganda, incluso hicimos un podcast con doctores donde hablábamos de especialidades médicas. Pero al principio yo dije, pues órale, le entro. Pero mi plan era, ¿y si yo me visto de doctor y salgo en todos los promocionales como Pablo el doctor? O sea, como siendo la imagen de... Sí, claro, tu cara al frente, sí, ¿no? Sí, porque al final... quería relacionar más o menos lo que estaba haciendo, que hacía videos también en Instagram y en TikTok, con, bueno, una nueva etapa, pero que sigue estando este tema. Pero al final se fue desvirtuando todo. Ya cuando vi mi trabajo era repartir tazas a todos los asistentes de los médicos. Una vez llegué a la oficina y tenía creo que como 250 tazas con nombre y ve y entrégalas. Y dije, no, o sea, esto no es... No es lo que yo quiero, al final de cuentas, no era lo que tú querías, como tal. Exacto, ni era para lo que me había preparado, porque yo no había estudiado nada que tenía que ver con eso. Entonces, fue ahí donde me replanteé todo y dije, a ver, tengo que hacer algo distinto. Ya algunos de mis compañeros ya empezaban a tener trabajo, ya estaban trabajando en Ciudad de México, era novedad que uno consiguió un trabajo de impuestos, otro en una consultora importante, y yo... China, iba acá repartiendo tazas. Así que, pues ya, dije, ok, tengo que replantear todo. Y dije, pues voy a renunciar, ¿no? Porque ya pensaba, si yo quiero que mis días sean diferentes, tengo que ir acomodando todo para que así sea. Y los días sean diferentes. Exacto. Entonces, yo ya iba a renunciar, ya avisé, ¿no? Pues voy a renunciar para que con tiempo lo sepan. Y ya los últimos días que iba a la oficina, pues ya en mi libreta iba anotando las ideas que tenía de la cafetería. Que todo parte de una filosofía. Estaba leyendo un libro que se llama Start with Why, de Simon Sinek. Empieza con el porqué. Y justo este libro dice que cuando tú arrancas un proyecto, una marca, tiene que arrancar desde el porqué. O sea, no el qué. Porque todo mundo dice, pues voy a vender café, voy a vender... pan, voy a vender waffles, ¿no? Pero justamente, ¿por qué existe eso? ¿O por qué lo quiero hacer? Exactamente. El por qué. Y pues en ese momento yo dije, a ver, ¿cuál es mi por qué? ¿Cuál es la razón de existir de Pablo? Si yo le pudiera dar algo a la gente todos los días, más que café, ¿qué sería? Y fue por eso que en sí el negocio nace con la filosofía de tener días productivos y llenos de energía. Y eso, justamente esos días productivos y llenos de energía en tu vida, ¿cómo son? Bueno,
En primera, pues ya sabes, hay muchas etapas en... Claro. Y a veces no pueden ser tan productivos, Sí, ¿eh? no, Y digamos claro. que estamos descansando el cuerpo, descansando el alma, pero ¿cómo son? A ver, cuéntanos. Totalmente. Pues mira, no sé, ¿te gusta el café? Me gusta el café. Ok. Justamente esa es una pregunta y una charla que quiero hacer más adelante contigo. Ok. Y hoy, por ejemplo, me comí yo mis claras de huevo del gimnasio, ¿no? Me lavé la carita, me bañé, me alisté y salí corriendo en el tráfico y todo eso. Pero digamos que yo soy una persona como normal, ¿no? Pero Sí. digamos, un emprendedor como tú, ¿qué hace? Bien, el primer paso siempre es el café. Ok. O sea, definitivamente, yo no puedo iniciar el día sin café. De hecho, ha habido días en los que por alguna razón no hay café, no tomo café y no funciono. Sí, para abajo. Para abajo. Yo sé que ya entran cuestiones tal vez de otro tipo de la dependencia, Sí, claro. pero definitivamente creo que es como un gancho, es un botón que al menos a mí me hace sentirme productivo, me despierta el cerebro, me dan ganas de hacer muchas cosas y pues más que nada es eso. O sea, los días arrancan siempre con café y dependiendo de las actividades es que vamos pues haciendo lo que toque, ¿no? Es Lo muy que variable. toque, ¿no? Es muy variable. Oye, ¿y tú como persona te defines como una persona competitiva? ¿Tienes una filosofía de vida? ¿Tienes un mantra? ¿Cómo te defines tú, Pablo? Híjole, pues mira, yo creo que sí soy bastante competitivo. Bien. O sea... ¿Y qué significa esa competencia al final de cuentas? ¿Qué es? ¿Cómo se traduce? Es que, mira, yo creo que, o sea, toda mi vida he hecho deporte, ¿no? Ok. De hecho, entré a la universidad porque tenía beca deportiva de fútbol, pero antes de entrar me rompí una rodilla y me operaron y ya me retiré, Sí, ¿no? sí. Pero al final creo que eso siempre está ahí, o sea, la competitividad. Y ahorita que llevo años haciendo CrossFit, siempre que estás junto a alguien o incluso aunque no, la otra persona no sepa que estás compitiendo, pero siempre está ese sentimiento de querer hacer más repeticiones o menos tiempo o siempre comparar, no sé, los exámenes cuando iba en la universidad. Como todo ese tipo de cosas siempre me han movido. Sí eres una persona entonces competitiva, digamos. Sí, yo diría que sí, yo soy bastante competitivo. Oye, ¿y cuál es esa inspiración para poder ser emprendedor? Nos hablabas, por ejemplo, de que, a ver, estaba como que la vida un poquito como que esto Sí. no es lo que yo quiero, pero al final de cuentas, ¿cómo cobraste esa inspiración y dijiste, a ver, yo quiero ser emprendedor? ¿Qué fue eso que te inspiró? Mira, Sergio, yo siento que depende mucho de la persona. O sea, emprender o trabajar en una institución, en donde sea, que sea pues un trabajo un poco más rutinario de horario, ninguna es mejor que la otra. O sea, yo simplemente creo que hay diferentes tipos de personalidades. Me acuerdo que estaba en el hospital trabajando en oficina y había días en los que ya no podía estar sentado, o sea, ya no podía estar en la oficina y siempre buscaba pretextos para salir, para caminar, voy a tal lugar, ahorita regreso, o me invitaron a tal curso, pues ahorita vengo. Y siempre es un pretexto que he tenido. De hecho, antes de trabajar en el hospital, inicié con un emprendimiento. Yo ya sabía de finanzas. Sí. Sí, cuando tenía 20, 21 años, 22. Me acuerdo que di una plática a unos chicos de prepa cuando tenía 19 años sobre finanzas. Sí, finanzas personales. Nos va a ayudar mucho en el podcast que nos hables de finanzas también. Sí, porque siempre me ha gustado todo ese tema. Pero en ese momento pues no tenía credibilidad, ¿no? O sea, ¿cómo le iba a hablar a alguien de 40 años sobre invertir si yo no tenía un peso? Sí, aparte que juvenean, deja tú que no tuviéramos o sí, aparte que juvenean mucho las personas adultas en algunas ocasiones, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, desde la universidad hay como diferentes grupos de liderazgo, diferentes ofertas, ¿no? De grupos. Y desde que yo entré, siempre hubo uno que me llamó la atención por la presentación. Uno que es un grupo de excelencia que se llama Vértice. Que ellos te dicen que a lo largo de toda la carrera va a haber diferentes congresos, que va a haber diferentes actividades, que tú puedes pues, ser parte del grupo, ¿no? Que es solo lo mejor de la universidad, por así decirlo. Así que desde el inicio yo me postulé, entré y fui trabajando. Fuimos a congresos, fuimos a diferentes actividades, hasta que en mi segundo año de universidad me toca ser el presidente.
de ese grupo, de Ok, Vértice, ¿no? Entonces era como de, no, pues wow, ahora me toca a mí poner las actividades. Sí, claro, liderar. Liderar, exacto. Me toca ir con el rector y yo presentarle la propuesta. Y en ese momento todo este tema de eSports y todo eso no se conocía mucho. Entonces me acuerdo que yo llego con el rector y le digo, rector, ¿qué cree? Tengo una propuesta. Vamos a hacer un torneo de FIFA. Bien. ¿Y el doctor de qué? ¿Y el rector de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y todos como viéndome raro porque nadie sabía el proyecto. Yo les dije, sí, es un juego de fútbol. Yo veo a la gente, mis amigos, mis compañeros, cómo se vuelven locos por jugar esto. Entonces lo armamos. O sea, un torneo de FIFA como en la consola. ¿En sí, Xbox? en la consola. Mira, imagínate que yo pensé que hiciste un torneo de fútbol como tal. Bueno, también hicimos uno. Ok, también. ok. Pero bueno, arrancamos con el de FIFA, buscamos patrocinios, nos prestaron consolas, el patrocinador regaló 2 juegos. Y me acuerdo que fue un torneo súper exitoso, se recaudó mucho dinero. Y todos, me acuerdo que se hizo en la universidad un grupo bastante grande de gente y todos, mucha diversión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí dije, wow, o sea, qué padre. Hubo auge. Sí. Tu proyecto al final de cuentas resultó, ¿no? Sí, Lo que sí, tú querías. Totalmente. Entonces, pues creo que a partir de ahí vas como definiendo pues tu personalidad, lo que te gusta, porque no es que esté mejor o peor, o sea, es diferente, pero también hay personas que se sienten más cómodas tras bambalinas, ¿no? O sea, organizando, tal vez yo solo voy a estudiar, tal vez no hago algo un poquito más y no tiene nada de malo. Y esto te llevó a generar como una percepción en ti que necesitabas dedicarte, digamos, al emprendimiento, es decir, ¿de ahí recibiste la inspiración justamente de este momento? Yo creo que sí, o sea, justo el tema de la competitividad, ¿sabes? Porque una vez fuimos a un congreso en Querétaro y era mucho de, a ver, hacíamos un equipo y todos tienen que armar un proyecto y lo tienen que presentar en el auditorio. Y ya sabes, siempre que toca presentarlo, la pregunta es, ¿y quién lo presenta? Y todos bajan la cabeza. Porque a la gran mayoría no le gusta hablar, o sea, no le gusta como... Sí, tienen miedo. Exponerse, exactamente, Sí, a los justo. ojos de los demás. Entonces, aunque yo nunca he dicho que soy el mejor, ni el más preparado, ni nada, siempre he tenido ese impulso de, pues lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer. Y me acuerdo que lo hice, definitivamente no fue el mejor, pero es algo que personalmente hace que te sientas bien, o sea, que estás cumpliendo con este tema de avanzar, de superarte, de enfrentar tus miedos, y creo que es el tema de la competitividad también. Justo hablabas de que escogen en la escuela o bueno, o infieren quién va a hablar o quién va a presentar, quién va a representar. Y eres un gran conversador, tienes mucha charla, mucha agilidad, brillas por sí mismo, vaya, No, hombre, gracias, brillas sí. mucho por ti mismo y esto nos genera mucho interés, ¿no? Para saber cómo has logrado esto, cómo logras generar empatía al primer momento, cómo logras ser un gran conversador, incluso cómo logras, digamos, erradicar un tema tan importante como lo es el miedo a hablar en público. Ahí te va, también. Me acuerdo que cuando iba en la secundaria, yo tenía un compañero que se llamaba Ernesto, ¿no? Entonces, en el salón, yo con Ernesto y yo platicábamos sobre qué nos gustaría hacer de grandes. Y Ernesto decía que él quería ser, creo que, presidente, ¿no? ¿De la República? De la República. Wow. Entonces, me acuerdo que hacíamos como de que, a ver, entonces habla como si dieras un discurso. Y ya, lo hacía, yo también lo hacía, según, pero era como un juego. Hasta que una vez una maestra llegó al salón de clases y nos invitó a un club de liderazgo y de comunicación que se llama Toastmasters. Es bastante famoso. Sí, muy famoso los Muy Toastmasters. famoso. Entonces, Ernesto sí se animó a entrar en segundo de secundaria y yo no lo hice. Y el siguiente año, cuando nos volvieron a invitar, Ernesto pasa a dar un discurso. Y en cuanto lo vi dije, wow, o sea, ¿qué onda con Ernesto? Ya es otro. Todo diferente. Exacto. Y no sé si les ha pasado, si te ha pasado, pero hay personas que ves y dices, yo quisiera ser como ella. Sí, claro, por cómo habla, por cómo se Exacto. expresa. Sí, me ha pasado mucho. Sí, totalmente. Entonces, en ese momento,
vi la transformación de él y dije, pues, o sea, yo también lo tengo que hacer. Lo dejé pasar hasta la preparatoria, que nuevamente tocó el quién va a dar el brindis de graduación de la prepa. Y pues nadie quiere. Y dije, bueno, pues yo lo hago. Bien. Y ya preparo mi discurso, bla, bla, bla. Y cuando me dan el micrófono ya en la ceremonia, me acuerdo que lo apreté con tanta fuerza, de tantos nervios que tenía, que ya cuando lo terminé, tardé como 5 minutos en poder estirar otra vez la mano, de tan entumida que la tenía. Sí, ahí ponías todo tu nervio, digamos, Exacto. en la mano. O sea, fue impresionante. Pero seguí practicando, seguí yendo a Toastmasters todas las semanas y creo que eso me ayudó bastante, definitivamente, porque por si no lo saben, dentro de este club hay temas improvisados, donde tú pasas al frente y hablas por 2 minutos de un tema. El primero que hagas en tu historia siempre va a ser terrible. Me acuerdo que yo hablé por 30 segundos y ya no pude seguir, ya no sabía qué decir. Pero vas practicando, vas avanzando, te dicen en qué te equivocas, todo el tema de las muletillas, del lenguaje corporal, hasta que entiendes qué funciona, qué no. Qué no funciona, qué hacen y qué no hacen. Y aparte hay una retroalimentación, ¿no? Porque son en sesiones, exacto, es un club con varias personas y que al final de cuentas todos te retroalimentan y de manera muy respetuosa, ¿no? Sí, muy amigable. Bastante ameno. Totalmente. Pasando, por ejemplo, a este tema del que hablábamos al principio, en donde nos contabas tu historia, al final de cuentas, ¿tú crees que ser emprendedor es una cuestión de innovación o de encontrar una filosofía? Innovación, encontrar una filosofía, pienso que son ambas. Porque si tú partes tus días con una filosofía, es mucho más fácil llegar a un emprendimiento. Y cuando llegas a un emprendimiento, es imposible no intentar innovar, porque el mercado allá afuera es durísimo, o sea, el mercado allá es feroz, y si no intentas hacer las cosas diferentes, pues te va a comer. ¿De dónde? Cuéntanos un poquito. Entiendo, por ejemplo, que decías que tú no inicias tu día sin tomas un cafecito, sí, pero ¿de dónde nace esta pasión que tienes por el café, por los waffles, por las cafeterías? ¿De dónde viene esta inspiración? Ok, buena pregunta, ¿eh? Me hace recordar bastante. En primera, el café, desde que mi mamá todas las mañanas ponía su café. Lo empecé a tomar, no me gustaba, como a todos, yo creo, en su momento, pero en algún momento sentí que me dio mucha energía. A partir de ahí entendí que hacía el café, porque todo el mundo lo tomaba. Y ya después, o sea, ya enfocándonos al tema de la cafetería, porque cuando estaba en mi libreta, en la oficina del hospital, yo pensaba, a ver, yo no sabía nada de café, o sea, realmente cero conocimiento de una cafetería, nada. Wow, eso es importante, porque ¿cómo de cero llegas a conocer tanto? Sí, pues sí, pero me acuerdo que en mi libreta estaba anotando, a ver, ya hay cadenas de café y donas, ¿no? Ya hay, pues, un Starbucks que vende como emparedados. Ya hay cafeterías que venden café y churros. Ya hay cafeterías que venden café y tal cosa. Dije, pero no hay una que venda café y waffles. Y en ese momento me gustaban mucho los waffles. Y la idea siempre ha sido como fácil operación, ver de qué forma se puede expandir rápidamente. Dije, pues un waffle es un alimento que me gusta, me encanta, es bastante versátil y me llena de energía. Paréntesis, ¿cuál es el waffle que más te gusta de tu cafetería? Es que... Hay varios. Hay varios. Pero que digas tú, por este waffle yo me aviento. Mira, no hay nada como un waffle tradicional con un poco de mantequilla y miel maple. Qué rico. O sea, es lo más básico, pero lo más rico. Con un café americano queda increíble. Bueno, y ahora, el café. ¿Cuál es el café que más te gusta? Americano, definitivamente. Ese es el que más te gusta. Pero la gente que tome café bastante me va a entender. Depende del estado de ánimo, depende del día, depende muchas cosas. Por ejemplo, tal vez después de comer se antoja un buen espresso, ¿no? Para hacer digestión. Sí, o sea, se antoja, pero siempre el americano. Yo creo que es lo que más tomo, definitivamente. Bueno, y al final de cuentas, ¿este gusto por el café es una cuestión adquirida o natural? ¿Qué piensas tú? ¿Qué será? Yo creo que es
Puede ser adquirida, ¿eh? Es un gusto adquirido. Puede ser. Regresemos a la libretita y regresemos a las ideas. Ok. Bueno, entonces me acuerdo que yo hacía mis dibujitos hacía un cuadrito, le ponía Coffee Out y un muñequito. Yo era el muñequito, ¿no? Pero algo importante es que desde el inicio yo le dije a los que me hicieron toda la marca, le dije, a ver, tiene que haber un código QR en todo, en las charolas, en los vasos, en la misma cafetería. Porque este código QR va a decir, escanea si quieres aprender algo nuevo con Coffee Out. Y ese link nos llevaba a TikTok, que justamente es donde yo subía videos al principio, Wow. hablando sobre emprendimiento. Bien. Pero el formato no era el adecuado, era un formato muy aburrido, que duraba un minuto y medio de cosas que sacaba de algunos libros, y pues no tenían tantas vistas. Y se abandonó el proyecto. Hasta que el año pasado lo retomamos con justo los videos de cafeterías. Oye, tú tienes una marca, pero también una marca personal, que es de Pablo Elías. Sí. ¿Cómo logras generar esta marca tuya? ¿Cómo logras que Pablo Elías sea justamente una marca? Mira, algo que siempre platico también con todas las personas es que te dediques a lo que te dediques, es muy importante siempre el tema de redes sociales. O sea, yo ni mucho menos soy como una figura pública muy grande, o sea, definitivamente no, pero al menos... Hay un nicho en el cual te conoce mucho y eres muy popular. Sí, pero imagínate, o sea, yo estudiaba finanzas y contaduría, estudié finanzas. Yo inicié haciendo videos de finanzas y de contabilidad y todo eso. La gente, al menos cercana a mí, de que amigos, personas que me van conociendo, te van preguntando sobre esos temas. O de repente lanzas una historia de, oigan, estoy dando servicios de contabilidad. Y al menos tu gente cercana te va a preguntar y va a confiar en ti. Entonces creo que eso es importante. Y ya después, en el tema de, ya ahora sí del café, fíjate que todo es muy, muy sorpresivo, o sea, hay que dejarse fluir por la vida. Porque ahí les va, o sea, todo este proyecto de retomar los videos de Coffee Out, de cafeterías, es porque yo salía con alguien que se fue a Europa. Ok. Entonces, mientras estábamos platicando, esta chica me decía, pero tienes que ir a visitarme. Bien. Y yo estaba atravesando un momento financieramente terrible. Entonces decía, ching, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero tengo que ir. Imagino que desde luego la amabas o había un gran interés. Sí, totalmente. Pero bueno, el punto es que terminamos, ¿no? Dejamos de hablar. Y yo ya tenía el vuelo. Bueno, ya tenía los vuelos. Y dije, chin. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Ibas a ir a ver a esta chica y dejan de hablar. Sí. Pero tú ya habías comprado los vuelos. Sí, yo ya tenía mis vuelos. Wow, y una encrucijada terrible. Terrible. Pero el punto es que platicando con un amigo que se dedica a viajar también, le dije, güey, la neta no sé si ya dejo morir los vuelos y me ahorro todo lo que me voy a gastar allá. Y ya, pues ahí muere. Y él me dijo, no, anímate, hazlo. Me convenció, platicamos, órale, me ayudó a planear el viaje. Y ya tenía la idea de, bueno, pues, o sea, si me voy a aventurar a esto, ¿por qué no grabo todo lo que vea de cafeterías? Porque antes ya había hecho otro viaje y me había inspirado en algunos cafés y productos. Entonces dije, ¿por qué no hago lo mismo en este viaje? Lo aprovecho, le saco provecho y pues listo. Wow, ¿cómo se genera de una cuestión personal que nace a otra cuestión personal, pero al final de cuentas un emprendimiento que repercute en personas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con Coffee Out? Ese lleva 2 años, aprox. Pero para terminar la historia esta de los videos, el punto es que se hace el viaje, empiezo a grabar muchas cosas, empiezo a subir algunos videos y también veo que mucha gente me empieza a preguntar de que, oye, Pablo, das asesorías, oye, Pablo, necesito esto, oye, Pablo, no sé qué, en TikTok, porque de repente hubo un video que tuvo muchas vistas y fue que me empezaron a contactar. Entonces fue que se me abrió el panorama y dije, pues, ¿por qué no? Si yo tengo la oportunidad de planear mis días, o sea, de planear las ramas que puede tener este negocio, ¿por qué no lo aprovecho y ya lo tomo en serio? Entonces, digamos que es otra variante de
de la cafetería. Que tienes desde luego y que ha sido bastante exitosa. Y justamente llevas 2 años con este proyecto y ¿has tenido alguna problemática para poder llegar a tener ese emprendimiento? Ah, sí, un montón. ¿Cómo cuáles? Un montón, un montón. O sea, creo que el tema principal siempre es el tema del dinero, o sea, el presupuesto. Claro. Tienes tal cantidad y te tiene que alcanzar para, en primera, poner tu negocio. Y a veces no alcanza. Y a veces no alcanza. Entonces, creo que ese es un primer factor. Yo, pues, vendí mi coche, tenía un coche y lo vendí para poner la cafetería. ¿Y qué pasa? Que ustedes lo saben, al menos aquí en Jalapa, cuando hay un local nuevo, una marca nueva, de repente tiene mucho éxito y mucha gente la visita. Claro. Me acuerdo que yo en esos días decía, no, pues ya la armé, es un exitazo, gran lugar y todo. Pero de repente viene una caída terrible. Ese es el momento difícil. Sí, no, y aparte, un montón más. Bueno, y digamos, de entre todos, justamente ese momento difícil, ¿cómo lo sostienes? ¿Cómo te sostienes ante ese momento difícil? Yo creo que justo retomando algo que platicamos hace rato, que es de innovar. Entonces, cuando yo vi, hay que saber también cuándo entrar en acción, cuándo tomar acción y cuándo no dejar pasar más tiempo. Yo ya veía que la situación se veía difícil y dije, bueno, ¿por qué no? Ya no me siento cómodo con el menú que tenemos, porque siento que ya no va de la mano con la filosofía inicial. Lo replanteamos y vuelvo a hacer un menú. Fue otra vez que la cafetería volvió a tener un repunte, pero es cíclico y nuevamente, si no haces algo, empieza a haber una caída. En esta cuestión de muchos problemas, ¿quién fue la primera persona que escuchó tus propuestas? ¿Quién te apoyó? ¿Hubo alguien que te apoyó o lo hiciste solo, Pablo? Mira, siempre ha habido personas. O sea, desde un socio con el que pones una cafetería, un punto de venta, porque les estaba platicando que llegamos a tener 5 puntos de venta, de los cuales pues hay que aceptar también cuando algo no funciona, cuando claro. no estás listo para sí. tal magnitud de... Sí, de negocio, de monstruo, ¿no? Sí. De venta, porque ha de ser muy difícil. No, sí, terrible. Es difícil coordinar uno, imagínate. No, terrible. Yo a veces llegaba a mi casa y decía, no sé qué va a hacer mañana. ¿Y te escucharon? ¿O dijeron que eras demasiado joven para emprender? No, yo creo que la edad nunca ha sido un tema. O sea, sí en el aspecto de experiencia, porque te digo, yo no tenía experiencia en absolutamente nada. Pero sí creo que hay que ser muy fieles a la visión que tengas, porque con un socio o con las mismas personas que trabajen contigo, a veces tú les puedes contar de que, oye, vamos a hacer esto, la temporada 2 que la hicimos, ¿no? Con nuevos waffles, con nuevas bebidas, hacer un rediseño de muchas cosas. Y me acuerdo que me decían, es que no va a funcionar, va a ser lo mismo. Siempre como que hay algo que... Sí. Personas que estancan. Sí, o que tal vez no ven lo que tú ves. ¿Y funcionó? Sí, funcionó. Sí, y a partir de eso fue que también, literalmente fue una temporada 2 dentro de todo lo que hemos hecho. ¿Y es difícil emprender? ¿O ha sido difícil emprender para ti? Sí, es muy duro. O sea, definitivamente creo que es bastante... Hay muchos retos en el camino. Mucho el tema de que son muchas actividades, muchas tareas, mucho control de personal, de calidad, de que de repente llegan críticas negativas si algo no sale bien, y es lidiar con todo eso. Una serie interminable de gastos que van surgiendo, que al final, quieras o no, cuando el negocio no está en su mejor momento o todavía no llega a ese punto, es bastante estresante, bastante complicado. Y sí hay que tener mucha cabeza, o sea, ser muy frío al momento de decidir cosas y al momento de, pues, también lidiar con esos problemas. Pero, ¿emprender es para cualquier persona o no es para cualquier persona emprender? Yo creo que no. O sea, te digo, sí, para mí radica mucho en la personalidad y en la capacidad de lidiar con los problemas. O sea, en la capacidad de resolver, en la capacidad de no quedarte acostado, de no quedarte sentado, porque siempre hay algo que hacer. Y lo que yo platico con muchas personas, si mucho del tema son las ventas. ¿Cómo elevas las ventas? Ese es el coco principal de todo el mundo. Sí, lo principal. Vender, porque si no vendes, no pagas. Sí, no generas. No generas, los proveedores están detrás, los salarios, de repente alguien se va y tienes que darle el finiquito. Sí, chin. No, es una bomba de tiempo. Terrible. Entonces, muchos quieren tener una cafetería, en el supuesto de que sea una cafetería,
pero se dedican a cocinar, se dedican a ser baristas, se dedican a temas administrativos. Y yo les pregunto, ¿cuándo le vas a dedicar tiempo a vender? Porque es lo más importante. Vender. Vender, sí, porque si no vendes te estancas. O sea, Claro, no tienes nada. sí, sí, sí. ¿Y por qué crees que muchas personas, al final de cuentas, no se animan a emprender? Tal vez por la seguridad, porque también pues, es bonito que cada quincena te llegue tu pago, ¿no? O sea, es algo increíble. Y que al final, quieras o no, te da mucha seguridad. Si ya tienes compromisos financieros o ya tienes más responsabilidades, pues decides quedarte con la seguridad. Porque al final de cuentas, emprender también es un riesgo. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué riesgos tuviste tú? Pues te digo, finalmente el riesgo siempre va a ser que tu inversión no la recuperes o no generar ganancias y perder tiempo, porque estás hablando que le estás apostando mucho tiempo también a todo. Y dinero. Y dinero. Pero al final el dinero pone que se recupera. Sí. Pero el tiempo, Nunca. o sea, tus mejores años, pues tal vez se los estás dedicando. Al final, también algo que luego platico con algunos amigos, es que uno, al salir de la universidad y optar por el tema del emprendimiento, estás renunciando a la posibilidad de crear una carrera en alguna empresa. Porque yo de 26 años, sin experiencia laboral en una corporación y habiendo prospectos más jóvenes que puedes moldear desde cero, yo ya no soy atractivo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, al irte por esta vía, sí creo que estás renunciando un poco a la posibilidad de irte a la parte de la seguridad de un trabajo tradicional. Veo que tomas ideas bastante profundas y en cierta medida tomas ideas que empapan toda tu vida e imagino que de las personas que te rodean. ¿Tú necesitas que alguien respalde tus ideas, Pablo? ¿Pablo necesita que alguien respalde sus ideas? ¿O Pablo decide solo? Híjole, Sergio, yo siento que todos en algún punto necesitamos que alguien te respalde, o sea, te dé ese empujoncito. Confianza. Confianza, es como ir con un amigo, platicarle. Me acuerdo con Alfredo, que es un gran amigo, que me impulsó mucho en todo este proyecto. Oye, ¿cómo ves si hago esto, esto y lo otro? Y él me decía, güey, pues la verdad yo ni te entiendo, pero pues hazlo. Y al final se hizo, pero porque las ideas surgen de ti. Pero siento que siempre ese ánimo de hazlo, de aviéntate, al final. Sí, echa la carne al asador. Exacto. Y a lo mejor esto salga muy bien. No hay nada que perder. Sí es muy importante la personalidad, del carácter, pero nunca está de más que alguien también te anime, definitivamente. Y antes de poner nuestro primer peso en juego, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta un verdadero emprendedor, Pablo? ¿Qué crees tú que sea eso que debe tomar en cuenta? Que es muy importante. Definitivamente no cerrarse. Estar abierto a muchas ideas del negocio que puede existir, porque vuelvo a la idea central del inicio. Tienes que arrancar con un porqué. Porque a partir de este porqué viene el cómo. ¿Cómo vas a llegar a ese porqué? Y al final el qué. Pero si tienes bien definido eso, puedes crear un modelo de negocio bastante completo y que no únicamente se centre, por ejemplo, en una cafetería. Actualmente, pues, me dedico a dar capacitaciones, a dar asesorías, pues me gusta mucho viajar, pero ya no lo veo como vacaciones. O sea, realmente lo veo siempre ya como una inversión que tengo que hacer. Porque el centro de tu trabajo, entonces, digamos, está diversificado de alguna manera. Sí, de alguna manera está diversificado. O sea, es lo mismo porque todo parte de Coffee Out. Bien. Todo parte de esa marca, pero también de lo que hace Pablo. Porque, o sea, yo tenía como visión desde un inicio, está la cafetería, pero ¿qué va a hacer Pablo? Independiente a eso, como profesional, ¿no? Como prestador de servicios. Y fue que, pues, hemos hecho esta forma de trabajar que, pues, realmente ha funcionado bastante. Bastante. Y Sí. Se ha vuelto muy interesante, muy popular, como decíamos al inicio. Y algo que no sabe la juventud y que quizá no es tan popular, al final de cuentas, es el pago de los impuestos.
¿no? Y todo este rollo que nos echamos con el SAT, de que tenemos que pagar impuestos, que no sabemos si tenemos que declarar algo y que justo ahorita estamos en esta faceta de declarar impuestos. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al pago de impuestos, Pablo? A ver, mi primer acercamiento fue anticipado. Bien. Porque igual, desde la prepa, me acuerdo que iba a poner me inscribí a un programa del gobierno que se llamaba Crédito Joven, Ah, bien. donde tú lanzabas un proyecto y ellos te financiaban. Entonces, uno de los requisitos era darse de alta en el SAT. Me di de alta en el SAT a los 18 años. Uf. Entonces, Con la firma. Sí, entonces desde los 18 traigo ahí mis correos de que, oye, Pablo, recuerda hacer tu declaración, hasta la fecha. Pero es un tema complicado, o sea, fíjate que no me siento nada a gusto con los impuestos. No, ni con la forma en la que se manejan, porque creo que es bastante injusto para el emprendedor y en general para el que tiene que, pues, que ver el día a día, ¿sabes? No como... ¿Por qué dirías que es injusto? Pues, o sea, imagínate, si tú recibes cierta cantidad de dinero, el SAT toma en cuenta, digamos, que todo tu ingreso, ¿no? Porque es mi ingreso y es tu trabajo intentar deducirlo. Pero ¿sabes cuántos pagos se hacen a terceros que no te dan factura? Claro, que es en efectivo. No, y que aparte son con transferencia. Sí, desde o sea, luego. porque la operación te lo exige, porque es una operación muy rápida. Muy rápida. Entonces, adquieres un servicio, pues te transfiero. Pero ¿qué crees? No tienes factura y ese gasto no es deducible. Entonces, tú tienes, por así decirlo, un montón de ingreso, pero realmente la cantidad que puedes deducir es bien baja. Sí, pues, pequeñita. Exacto. En cambio, en algunas otras partes del mundo, mientras tú tengas tu recibo, ya puede ser deducible, pero aquí en México forzosamente necesitas la factura. Entonces, eso se presta mucho a todo lo que hay de compra de facturas, de todo este tema de evasión fiscal. Así que creo que es un tema complejo. Sí, complejo, delicado y que al final de cuentas, pues tampoco nos educan para saber deducir impuestos. Por ejemplo, hay personas que no conocen qué significa eso, ni que la factura del colegio, que el medicamento, que ciertos médicos pueden brindarte facturas y que al final de cuentas puedes deducirlo. Sí. ¿Cuáles son las 5 cosas que debe de conocer un emprendedor forzosamente? Con el tema fiscal. ¿Con el tema fiscal o con el tema de emprendimiento en general, no? ¿Cuáles serían esas 5 cosas que dijeran? Son 5 hacks que deben de conocer un emprendedor, que debe de considerar incluso para poder emprender. Ok. El primero definitivamente es tener la capacidad comparativa, ¿no? Al menos sacar porcentajes. O sea, ¿cuánto crecieron mis ventas de un mes a otro? ¿O cuánto disminuyeron de un mes a otro? Organizar tus gastos, por ejemplo, ¿cuánto gastaste en publicidad? Ok, redujiste la inversión en publicidad por ejemplo, en un 20% y tus ventas solo crecieron un 6%. Pero el siguiente mes tal vez aumentaste el presupuesto publicitario en 50% y tus ventas aumentaron 20%. O sea, creo que solo hay que tenerlo planteado y verlo visualmente, para que tú tengas el norte y el panorama de, pues si invierto más, pues gano más, pero ¿qué porcentaje? Sí, porque al final de cuentas, si no lo tienes también visual, escrito, de alguna manera, no tienes la posibilidad de estar consciente, como dices tú, de este esquema de ingresos o no ingresos que tienes, ¿no? Sí, también siento que es mucho el tema de cómo funcionan los impuestos, porque sea la estrategia que utilices, sea si declaras en cero, sea si declaras lo que tienes que declarar, si declaras tu efectivo nada más o declaras todos tus ingresos, que sepas lo que estás haciendo. O sea, que sepas las consecuencias que tiene cada acción que tengas con el fisco, ¿no? O sea, que tú te lo tomes con calma, como tú quieras, pero que no estés en la ignorancia total, o sea, que sepas lo que está pasando. Digamos, de alguna manera, todos estos esquemas, estos hacks, nos llevan a enterarnos qué podría hacer un buen emprendedor al final de cuentas. Y ser emprendedor también significa entrar en un estira y afloja de poder negociar con otra persona uno a uno en ventas, en cerrar un negocio, en cómo voy a repartir, qué voy a hacer, qué voy a dar, a quién voy a generar estos insumos y que al final de cuentas me generen lana, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es como
lo más difícil de negociar con una persona? ¿Qué te parece a ti que sea eso que genera también incomodidad, que no es tan fácil llevar a cabo, pero que se tiene que hacer en una negociación? Pienso que tienes que entender qué es lo que busca también la otra persona y qué tanto también tú estás dispuesto a ceder en ese tema, porque conociendo cómo son los negocios aquí en México, fácilmente te das cuenta también cuándo a uno le va bien y cuándo a uno le va mal. O sea, en el tema de las cafeterías, fácilmente puedo ver por el número de gente que hay a ciertas horas si a una le va bien o le va mal. Porque yo también lo he vivido con la mía, o sea, lo he visto. Okay. Entonces, actualmente con los proveedores que tenemos, que son de la zona, yo te puedo decir que casi no negociamos. O sea, si a mí me dan un precio, intento respetarlo. Más que nada por el tema de que sé que no, de que la situación no es tan fácil. Sí, no. No está fácil producir. Pero siento, bueno, hay un libro que se llama Los secretos de la negociación, de Michael Wheeler, que te habla que al momento de negociar con alguien siempre tienes que definir 3 paquetes, ¿no? Paquete A, paquete B y paquete C. Y que tu tarea es definir, bueno, si no le bajo en precio, tal vez le movemos que me dé crédito. O sea, el precio que tú me dices, pero tal vez me estás dando un pequeño financiamiento. Y eso sí lo he hecho. Ah, bien. O sea... De esa manera sí has negociado. Sí, tal vez con mi proveedor de café. Le digo, oye, ¿por qué no? O con desechables y todo eso, ¿por qué no en vez de pagártelo todo de contado o por adelantado, me das un pequeño crédito y al final de mes te lo pago? Qué interesante esta manera de negociar. O también tal vez con las rentas, ¿no? O sea, al principio vas a negociar una renta con tu casero y bueno, paquete A es el precio que tú me dices, ¿no? Paquete B, tal vez intento bajarle un poco el precio. O paquete C, que igual y no le ganas tanto, pero le dices, bueno, dame los primeros 6 meses a tal precio. Tener claro entonces qué vamos a ofrecer y qué quiere la otra persona, digamos, es una de las cosas también que se tiene que prever, que es un tanto cuanto difícil en alguna negociación, pero que con estos consejos que tú nos estás dando salimos muy bien. Háblanos de Coffee Out. Okay. Háblanos de dónde nace esta idea de traer sabores y productos extranjeros a México. ¿De dónde nace esta idea? Ok, fíjate que es que hay mucho de qué hablar de eso, pero... Punto número 1. Parte de la idea, ¿no? El estilo de vida activo, que es la base fundamental. Productivo y estilo de vida activo. Siempre hemos tenido un protein shake, porque la cafetera arrancó en un CrossFit. Siempre había un licuado de proteína. Ok. Por casualidades de la vida también, una vez hice un viaje con mi hermana. Fuimos a Nueva York y visitando cafeterías, porque es algo que ya no puedo evitar, vi una que tenía una sección de protein shakes. Y desde que entré dije, wow, es que esto es lo que necesitamos. Tener energía para ser productivos. Exacto, o sea, tener diferentes productos de los protein shakes, pero con nuestra esencia. Entonces saqué el celular y traca, foto. Le tomé una foto, tomamos inspiración y bueno, a partir de ahí es como el primer vistazo a productos inspirados en otro lugar. Después fui a otra cafetería y yo tenía siempre en mente mucho de... Teníamos en el menú uno que se llama Caramel Macchiato. Pero dime, ¿a quién te recuerda a Caramel Macchiato? No sé. A Starbucks. Starbucks, exactamente. Claro. Entonces, que la verdad no me gusta mucho Starbucks, déjame decirte. Sí. No sé por qué es tan famoso, no me gusta tanto. Sí, hay muchas opiniones con eso. Pero la gente se acuerda de Starbucks con el Caramel Macchiato. Desde luego. Entonces yo dije, a ver, ¿qué podemos hacer para que la gente se acuerde de Coffee Out y tener esta bebida? Ok. Y fue que visité una cafetería en San Francisco que vendían, la cafetería se llama Café Central y tenían el Central Latte. Ah, muy bien. El Central Latte, vainilla y caramelo. Ok. Entonces dije, pues tenemos lo mismo, ¿por qué no le pongo? Igual hay que inventarse un nombre, ¿no? So special. Y fue que le volví a tomar foto, hice un video y lo trajimos acá. Un café que te transporta a San Francisco. Wow. ¿Ok? Y a ver, o sea, siendo realistas, ¿por qué no algo relacionado con México? Porque, pues, o sea, desde el nombre, Coffee Out, pues ya está, siento que un poquito más inclinado a, como a ese juego de ubicaciones, de nombres, etcétera.
Y bueno, es por eso también, porque despierta, quieras o no, un sentimiento aspiracional de, pues voy a San Francisco, este café viene de allá, o no sé. O sea, Sí, y un anclaje perfecto, ¿no? La inspiración y aspirar a que te lleva al final de cuentas a crear este concepto bastante importante, muy popular, que ha generado como mucha ambición de conocerlo en las personas jóvenes y en los no tan jóvenes, como decíamos. Y traes estos sabores extranjeros, pero digamos, de alguna manera, los productores europeos son mejores que los productores mexicanos o son más caros solamente. mira, he probado muchos cafés. O sea, muchos cafés. Imagino. De todas partes. Pero yo te puedo decir que el café que más disfruto y que más me gusta, lo tomo aquí en Jalapa. Este es el más El rico. sabor de Veracruz realmente sí es increíble. O sea, es un café bastante bueno. Es fantástico. Sí, es increíble. Yo tomé un café en Colombia que se llama, tiene una cuestión así como San Francisco, tiene la cara de un nombre, no recuerdo bien, es algo así, no es el nombre correcto, pero verdaderamente me gustó mucho. Juan Valdés, ¿no es? Juan Valdés. Juan Valdés. De Colombia. Lo probé la primera vez, creo que en Cartagena, si no mal recuerdo, que tienen muchas sucursales, que son como las sucursales de cientos de cafeterías que hay aquí, ¿no? Sí. En Colombia es lo mismo, hay un Juan Valdés en cada una de las esquinas y es uno de los cafés que más me ha gustado, pero no dejo de tomar el café de Jalapa, el café de Coatepec, que verdaderamente tiene un sabor fantástico, estupendo, y coincido contigo con lo que estás diciendo. Entonces, ¿serán más caros ellos solamente? ¿O serán mejores que nosotros? Pues usan mucho café de América Latina también. Mucho Costa Rica, Belice, Guatemala, Perú. Ellos importan el café de América Latina. Oye, ¿y cómo logras diferenciarte en una ciudad en donde justamente hay muchas cafeterías y mucho café? ¿Cómo logras tener una diferencia de las demás cafeterías que hay cientos aquí en Jalapa? ¿Cómo lo logras? No, y muy buenas. O sea, yo soy fan de muchas cafeterías de aquí. Claro. Porque lo hacen bastante bien. Y si bien nuestro concepto es distinto, la clave creo que es la publicidad y el concepto en sí. Porque también, pues, ha sido mucha experimentación, pero a veces cuando alguien tiene un negocio pretende, pues voy a invitar a tales personas para que salgan en las fotos o para que salgan en los videos. Pero llegó un punto en el que ya no era factible por cuestiones de tiempo. Dije, pues ya salgo yo en todo. Pues ya, no importa. Y fue Conectado. Exacto, y fue que empezamos a hacer comerciales, desde uno que vas corriendo, desde, no sé, otro vainilla y caramelo un café. Ese es el CEO Special. O uno subido en la parada del camión, como ese tipo de cosas. Y pues como la estrategia que usamos realmente es muy... O sea, es muy mía, o sea, muy... El equipo también cuenta mucho. Sí, claro. Mis compañeros son increíbles, Efra y Diego. Pero es irreemplazable porque al final todo surge de cosas mías, o sea, que a mí me gustan, que cómo soy yo. Claro, ¿no? Sí, hay una conexión entre Pablo y tu cafetería. Y dirías que esto es una de tus fortalezas, ¿no? Yo lo veo como una gran fortaleza. Pero al final de cuentas, ¿cuáles son tus debilidades, Pablo? Híjole, fíjate que sí me la sé. La primera es que creo que soy bien obsesivo. ¿Qué significa eso? Un ejemplo. Pues me clavo mucho con ciertas cosas. Uh-huh. Y con los números también, o sea, ver cómo van avanzando, haciendo comparaciones de semana tras semana. No sé, o sea, ponle, hoy estamos a 14, 15. Hoy es 15. Del 1 al 15, ¿cómo íbamos del mes pasado? Pero bueno, la semana estaba acomodada diferente, entonces ¿cómo va del 14 al 10, del 4 al, no sé, 21? Y me la paso así haciendo muchas de esas cosas. Y en este razonamiento de que pasas viendo tus números, haces muchas cosas, estás al pendiente, imagino muy al pendiente de tu negocio, ¿qué es el éxito para ti? Creo que lo tengo claro, o sea, en el sentido de que hacer algo que disfrute, sentirse pleno en cuestión de actualmente algo que me hace feliz y que creo que me acerca a sentirme pleno. Sí te podría decir que es el tema de viajar, o sea, conocer nuevos lugares o lugares que me gustan, explorarlos un poco más.
sí es algo que me llena y sí es algo que sí me hace sentir bien. Digamos que de alguna manera has alcanzado el éxito en tu propia definición. No creo, o sea, definitivamente siento que hay un camino muy largo, porque al final todo sigue siendo también una apuesta, porque obviamente el viajar implica una inversión y necesito estar seguro que voy a recuperar esa inversión y que va a ser rentable. Quieras o no, siempre existe la incertidumbre de y si esto ya no funciona, y si la voy a regar, y si pasa tal cosa. Pero yo creo que a medida que avancemos y disfrutemos el trayecto, el proceso, que te concentres en cómo quieres que sean tus días, definitivamente nos va a acercar más. ¿Y cuál es esta creencia que tuviste que dejar, que tuviste que soltar para poder avanzar? Posiblemente no tener tanto apego a las cosas materiales. Eso te ha permitido avanzar. Sí. Y, y es más fuerte en ti el deseo de lograr lo que tú quieres, o puede ser en ocasiones más fuerte el miedo al fracaso. No, el deseo a lograr lo que buscas, a pesar de que hay muchos precios por pagar. Por ejemplo, creo que sí me ha costado un poco todo este tema de la obsesión que te platico, de siempre pensar en qué voy a hacer ahora y qué sigue y concentrarme únicamente en lo mío. Pues tal vez ser un poco egoísta, tal vez con temas familiares, temas incluso de amigos, que hay amigos también que me han dicho, güey, delante te estás pasando porque no, siempre, o sea, al final cambias los planes porque haces otra cosa. O al final ya no sales, ¿no? Ya no estás saliendo como antes porque pues, estás únicamente encerrado. Y eso me ha hecho entrar mucho en razón porque, pues sí, o sea, no puedo estar detrás de la computadora todos los días, todo el día. Tienes que vivir. Sí, y sí, hay una factura pendiente ahí con temas familiares que me han costado, que creen que soy muy distante, que si me marcan no les contesto porque no quiero, porque me caen mal, muchas de esas cosas que al final pues no me doy cuenta, o sea, se me va el día, se me van los días y sí, definitivamente. ¿Y qué tan diferente es el sueño que tuviste en un inicio a lo que vives hoy de ese sueño? Todavía está distante, creo que hay muchas cosas que mejorar, partiendo de la cafetería. Hay muchas mejoras que hacer, pero creo que también la clave es llevársela con calma, porque si no te hunde una ola de estrés impresionante. Por ejemplo, ahí te doy un dato curioso. A veces cuando yo quedo de verme con alguien, no me gusta ir a Coffee Out, porque me pone muy ansioso, porque nada Estar más al pendiente. Estoy escuchando lo que le dicen, estoy volteando a ver o quiero que hagan otra cosa, o sea, que como que haya más chispa, más proactividad y no me gusta. O también pasa que si voy a platicar con alguien o voy a trabajar, o sea, no es queja, por supuesto, pero pues no sé, siempre llega alguien conocido y creo que cuando estoy ahí es porque 100% tengo que estar dispuesto a platicar con alguien. ¿Y crees que al final de cuentas, ya en el final de este punto de tu vida, estás por lo menos hoy donde querías estar? Me acuerdo que a final el año pasado me hice una lista de objetivos y pues se cumplieron la mayoría. O sea, muchos sueños que tenía desde pues tal vez tener en ese momento alguna otra sucursal de Coffee Out, llegar a tal meta de ventas. Me gusta mucho el fútbol, ver un partido del Manchester. ¿Lo viste? Sí. Qué padre. En ese viaje Qué bonita experiencia. de cafeterías, sí. Entonces, sí, creo que cada año se pone mejor. Oye, para ir cerrando nuestra charla, ¿qué parte de tu vida no cabe en tu currículum, pero qué te define, querido Pablo? ¿Qué me define? Y que no cabe en tu currículum, quizá. Híjole, no sé, yo creo que alguien más tendría que decirlo, pero siento que soy bastante persistente,
que tengo convicciones bastante fuertes, que pues nunca a nadie le voy a hacer una mala cara, nunca a nadie voy a tratarlo mal, como que me llevo muy bien con todo el mundo. Entonces creo que eso es algo que destacaría. ¿Qué pensamiento le dejarías a una persona que se encuentra en sí misma en un entorno limitado, cuando al final de cuentas tú generas entornos que inspiran a las personas? No, pues en primera, gracias por esto que dices, pero definitivamente algo que creo que todo el mundo debe quedarse es que las cosas no van a llegar solas. Detrás hay que trabajar en muchos aspectos. Si tú crees que te hace falta mejorar, no sé, alguien que lo piense en, me da mucha pena hablar en público, me cuesta mucho hablar, pues enfocarse en trabajar en eso. Porque al final, con convicción de que las cosas sucedan, o sea, de que quiero esto, y con voluntad también para que hagas lo que sea necesario para que eso suceda, pero sobre todo con actitud, o sea, convicción, voluntad y actitud, creo que es la fórmula perfecta para avanzar en lo que quieras, para cumplir tus objetivos y estar presente en ellos, o sea, en disfrutar el camino, que definitivamente sí, o sea, es lo que más bonito es. Pablo, si yo hoy te pudiera describir, serías una de las personas invitadas más sonrientes que hemos tenido en Pensar Podcast, y entiendo que tu historia de vida da para una charla mucho más amplia. Y te agradecemos mucho por estar aquí, por darnos tu tiempo, la generosidad de tu tiempo y sobre todo por brindarnos conocimientos y pensamientos propositivos y saludables a esta audiencia que te escucha. Gracias por ser un ejemplo de un joven que se decidió, porque apenas tienes 26 años y con apenas 26 años estás haciéndote notar muchísimo, al menos en Jalapa, y no tenemos ninguna duda que muy pronto serás uno de los grandes empresarios mexicanos. Pablo Elías, muchas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Muchas gracias, Sergio, y todo el equipo por la invitación. Increíble. Gracias.